que tú sigas tratando nuestros corazones, oh Dios amado, y nos ayudes, Padre, para que nosotros seamos gente entendida en estos tiempos, oh Dios. Que nuestras mentes y nuestros corazones sean saturados de tu preciosa palabra, para que no seamos engañados en estos tiempos, Señor, que son malos, Padre, donde muchos están siendo arrastrados por falsas enseñanzas, falsas doctrinas, Padre. Ayúdanos, oh Dios, a mantenernos firmes delante de ti, Padre, y que nuestra reverencia sea siempre, Señor, a tu palabra, sea siempre, Señor, a tu nombre, Jesucristo. Ayúdanos a adorarte siempre con nuestra vida, Padre. Te ruego que tú sigas obrando en esta iglesia, Señor, y que nos bendigas a través de tu palabra. Ayúdame, Señor, a mí a predicarla, Señor, con fidelidad, pero ante todo glorifícate tú, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, administre tu palabra, Señor, a nuestros corazones, y tú seas exaltado, Padre. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse y abrir su Biblia, hermano, en Mateo capítulo 6, versículo 9. El versículo 9 al 16, el día de hoy nos vamos a enfocar en el versículo 16 de la serie que hemos estado llevando acerca del Sermón del Monte, y que dice de esta manera, desde el capítulo 6, versículo 9 en adelante. Nosotros terminamos la semana pasada con la oración modelo del Padre Nuestro, que dice de esta manera: vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre jamás. Versículo 14 y 15, Jesucristo sigue tratando el versículo 12. Él se extiende ahí, hermanos. Se extiende bastante porque es un tema muy importante en la vida del cristiano, y dice: porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras transgresiones. Y en el versículo 16, hermanos, es el texto que veremos el día de hoy. Dice: y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas. Este versículo 16, hermanos, está de alguna manera relacionado con el versículo 1 del capítulo 6, donde Dios habla el versículo 2 del capítulo 6, donde Dios habla acerca de dar limosna, ¿verdad? Y del versículo 5, donde Dios habla acerca de la oración, ¿verdad? Ahora Jesucristo llega al ayuno, dice: y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Así es que el día de hoy vamos a ver el versículo 16, 17 y 18, ¿amén?, que tienen relación con el versículo 2 y el versículo 5 del capítulo 6 del Sermón del Monte de Mateo. Y hermanos, el día de hoy el gran tema que vamos a ver es el ayuno. Es el ayuno. Y el ayuno, hermanos, en nuestros tiempos puede sonar de hecho algo extraño o algo raro. No es algo que se practica, ¿verdad? Especialmente en este país, Estados Unidos, no es algo que es muy usual, no es algo que se ve, no es algo visible, ¿verdad? De hecho, hermanos, esto raya en que si la palabra ayuno fuera quitada de la Biblia así de repente, muchos ni siquiera se darían cuenta. Otros no extrañarían para nada esa palabra ayuno, no la extrañarían en lo absoluto. De hecho, creo que hasta otros se alegrarían de que esa palabra fuera quitada de la Biblia. Gracias a Dios no es así, hermanos.
El único que le puede quitar a su palabra es Dios. Porque cuando el hombre lo hace es condenado, según Apocalipsis. No añadirás ni quitarás, porque todas estas maldiciones sobrevendrán sobre de ti. Gloria a Dios que Él es fiel a su palabra y Él mantiene todo lo que Él quería en su palabra. Y esa palabra ayuno no es quitada de ahí, hermano. Algunos quisieran que fuera quitada de ahí, pero no es así. Ahí está, hermanos. Y el versículo que vamos a ver de entrada es el versículo 16 del capítulo 6 de Mateo, y dice: y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. Dice: en verdad os digo. Es enfático cuando él dice en verdad os digo, es muy enfático. Él está hablando en serio, que ya han recibido su recompensa. Es decir, todo lo que nosotros hacemos para los hombres sí tiene una recompensa, y muchos se conforman con eso, hermanos. De hecho, cristianos se conforman con eso. Hasta ahí llegó toda su recompensa. En el capítulo 6 del Sermón del Monte, Jesús es muy enfático, y perdón por ser tan enfático yo en eso, en advertir a sus discípulos sobre la hipocresía religiosa al dar, es decir, al hacer misericordia, al orar y al ayunar. La inclinación, hermanos, que nosotros por lo regular vemos, o la tendencia que nosotros siempre vemos en el ser humano, es a querer agradar a los hombres, a ganarse la aprobación de todos los seres humanos. Es una tendencia que está en nosotros y es producto de la caída. Es decir, cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, el Señor puso un vallado y puso 2 ángeles para que Adán y Eva no regresaran. Usted se puede imaginar, muchas veces tenemos la idea de que en el momento que ellos cayeron y fueron expulsados del huerto del Edén, ellos se les borró la memoria todo lo que habían vivido con Dios antes de pecar, y no es así, hermanos. Ahora yo quiero que usted se imagine la seriedad de este asunto. Ellos pecaron y fueron expulsados del huerto del Edén. El Señor puso un vallado, puso un lugar para que no pudieran entrar, y por si fuera poco, Dios pone unos ángeles para que ellos ni siquiera intenten regresar. Ahora imagine el sentimiento de rechazo que ellos experimentaron, no directamente por causa de Dios, sino por causa del pecado. Desde ese mismo momento, el ser humano está buscando la aprobación. La única manera de tener la aprobación de Dios el día de hoy es a través de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros hemos decidido, por obra del Espíritu Santo, depositar nuestra fe y arrepentirnos de nuestros pecados. De otra manera, el hombre busca la aprobación del hombre. Esa es una inclinación que es natural y de acuerdo a la caída de Adán y Eva. Es una inclinación, pero esta inclinación a querer encontrar la aprobación de los hombres es muchas veces tan fuerte que contamina aún la vida religiosa, que contamina aún la vida del cristiano. Esa es la razón, hermanos, por el cual el capítulo 1, el versículo 6 y en el versículo 1, donde Jesús está tratando todo respecto al dar, al hacer misericordia, al orar y al ayunar. En Mateo 6:1, Jesucristo les dice: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Es muy importante que entendamos la palabra justicia, de acuerdo a lo que Jesucristo está hablando, es la vida cristiana de santidad. Es decir, la rectitud y la integridad del cristiano no debe de practicarse delante de los hombres para ser aplaudidos. Es decir, sí es verdad que muchos cristianos pueden actuar como si estuvieran viviendo una vida santa, pero en realidad ellos están buscando que los demás los reconozcan como hombres piadosos, como hombres de Dios, y de hecho lo hacen, hermanos. Hay muchas formas de caer en ese tipo de hipocresía, y por eso Jesucristo dice de entrada en el versículo 1, cuidado. La palabra prosejo en el griego, que
que es muy enfática en poner vigilancia. Cuida tus intenciones. Pon ojo a las intenciones de tu corazón. Porque podemos hacer cosas rectas que no van a encontrar aprobación delante de Dios, por muy rectas que sean, hermanos. Esta justicia o vida cristiana, Jesús la resume en 3 prácticas religiosas o cristianas que son muy importantes y que, como lo dije anteriormente, pueden contaminarse con la hipocresía. El dar, el orar y el ayunar. En esto se resume la vida cristiana. En esto se resume la vida de piedad. En el dar, en el orar y el ayunar. Esto es parte del cristianismo. Ahora, hermanos, quiero llamar su atención al hecho de que no es suficiente hacer lo correcto. Muchos se conforman con hacer lo correcto, pero sin la motivación correcta, que es mucho más importante para Dios. Es decir, el mundo y las religiones paganas se conforman con que tú seas recto, con que vivas haciendo buenas obras al necesitado. Pero no el cristianismo. El cristianismo es muy exigente con sus miembros. Y no porque tal iglesia o tal pastor quiera exigir esa cosa, sino esa forma de vida, sino que la misma Escritura nos dice que va más allá de la apariencia que muchas veces nosotros intentamos hacer en este mundo. Es decir, es muy fácil comportarse íntegramente en el trabajo. Es muy fácil intentar vivir santamente en este mundo y no hacer lo indebido, sino hacer lo correcto. Pero Dios no se conforma con hacer lo correcto. Dios quiere la motivación correcta. ¿Por qué, hermanos? Porque no tiene armonía con el cristiano que es un nacido de nuevo. Es decir, Dios cambió ese corazón de piedra, ese corazón de carne, y puso nuevas intenciones. Nosotros somos una nueva creación. Nosotros tenemos una nueva vida. Y no va de acuerdo solamente a hacer lo bueno sin tener una buena intención. Es decir, Dios se enfoca mucho en las motivaciones. ¿Qué es lo que te mueve a hacer lo que tú estás haciendo? Es decir, es bueno servir, pero ¿qué es lo que te mueve? El ser reconocido, el ser aprobado. Ayudas a la gente, pero en realidad, ¿cuál es tu motivación? ¿Que te agradezcan? ¿Por eso te ofendes cuando no lo hacen? ¿Cuál es tu motivación? ¿Lo estás haciendo para Dios o lo estás haciendo para ganar el reconocimiento de las demás personas? Por eso el día de hoy usted va a escuchar gente del mundo, hablando de gente del mundo que han hecho cosas buenas, diciendo, se van a ir al cielo hasta con todo y zapatos. No es así, hermanos. No es así, porque las intenciones y aún los actos buenos del hombre están contaminados con todo tipo de pecados. Y no es sino que cuando somos lavados por la sangre de Jesucristo y justificados en Él, es cuando todas esas obras, por imperfectas que sean, son aprobadas delante de Dios cuando se hacen con una buena intención. Con una buena intención. Nuestra obediencia, hermanos, a veces parecen garabatos delante de Dios, pero son aceptados por Dios. Es como cuando nuestros hijos, y tomo esta ilustración del pastor Michelin, cuando dice en una ocasión en uno de sus sermones, es como cuando nuestros hijos están en el kinder y llegan con un dibujo y son puros garabatos con unos pelos por acá, otros ojos por allá, y tú le preguntas, ¿y qué es? Porque no entiendes qué es. Y dice, ese eres tú, papá. Y el papá no lo arruga y lo tira a la basura, sino que lo toma y lo pone en el refrigerador, y ahí está anunciando el dibujo de su hijo. No es un dibujo perfecto, como a veces nuestra obediencia es perfecta. Pero cuando nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo y Él vive en nosotros, Dios ve esas obras imperfectas, esa obediencia imperfecta, como la obediencia imperfecta, pero de un hijo que es de Él y del cual Él se agrada, de que se está esforzando en hacer algo. Entonces la motivación para Dios sí es muy importante.
El apóstol Pablo entendía perfectamente el concepto de no buscar la aprobación de los hombres. En Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice: porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Es una pregunta. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Es una pregunta retórica. Él vuelve a preguntar: ¿o me esfuerzo en agradar a los hombres? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, Pablo responde y dice: si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Dando a entender, hermanos, que podemos hacer lo correcto con motivaciones equivocadas, que es más de paganos que de un cristiano. Un cristiano verdadero que ha entendido la gracia de Dios y por qué Él vive y para quién Él vive, en todo busca hacerlo para la gloria de Dios. No busca la aprobación del hombre. Pablo no la buscó. Él podía fácilmente tener contentos a los Gálatas y decirles que lo que estaban haciendo no era tan malo, que no se preocuparan, que ya eran hijos de Dios. Pero él, como un ejemplo, dijo: no, si yo buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Dando a entender, hermanos, que nada que nosotros hagamos poniendo la mirada en los hombres será agradable delante de Dios. Así es que el tema del ayuno sí importa, y también sus implicaciones y su aplicación, que es algo que el día de hoy vamos a ver. Nuevamente regreso al texto de Mateo que dices en el capítulo 6, versículo 16, dice: y cuando ayunéis, por favor, memorice esa frase. Y cuando ayunéis, no pongas cara triste, como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que han ayunado o que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Una de las verdades que vemos en el texto es que Jesús no está diciendo: si algún día ayunan. Tampoco está diciendo: quiero que ayunen. Tampoco está diciendo eso. Sino más bien Él dice: y cuando ayunéis. Dando a entender de que no es un mandamiento, tampoco lo está dejando por si algún día se nos ocurre ayunar. No, Él dice: y cuando ayunéis, asumiendo que todos los cristianos ayunarán. Que todos los cristianos tienen una vida de ayuno. Qué extraño suena esa palabra el día de hoy para muchos. Qué rara suena esa palabra el día de hoy. Creo que a algunos no nos gustará ese tema. Creo que esa introducción que di, a muchos les gustaría de que esa palabra fuera borrada de la Biblia. Pero Jesús asume que todos los cristianos ayunan. Por eso dice: y cuando ayunéis. Él espera que tú y yo ayunemos. El ayuno era una costumbre muy arraigada en el judaísmo. Y hermanos, de verdad, créanme, es increíble que el único mandamiento a ayunar está en Levíticos 16 y está relacionado con el día de la expiación, donde se pedía perdón por los pecados del pueblo. El único mandamiento que existe a ayunar es ese. En ninguna otra parte de las Escrituras va a encontrar un mandamiento a ayunar. No lo va a encontrar. Siempre Jesús está asumiendo que ayunaremos. Pero los israelitas, hermanos, ellos, a pesar de que solamente hay un mandamiento, vieron la práctica del ayuno con buenos ojos y escogieron 2 días más para ayunar, aparte del día de la expiación. 2 días más. Estos días eran el lunes y eran los jueves. ¿Y por qué escogieron lunes y jueves específicamente? Bueno, no había nada místico, sino porque según ellos, Moisés en esos días hizo los 2 viajes separados para recibir las tablas de parte de Dios en el monte Sinaí.
Por eso ellos escogieron esos 2 días. Eran días representativos. Ese día esos 2 días Moisés hizo 2 viajes diferentes para recibir las tablas de la ley. A ellos les agradó escoger esos días. No tiene nada de malo el día que nosotros elijamos para ayunar, pero esto ellos lo hacían como una costumbre nacional. Esos 2 días eran de ayuno para ellos. Y esta práctica continuó hasta los días de Jesús y era muy observada por los hombres piadosos. ¿Escuchan? Es decir, no pasaba desapercibida. Era una práctica muy observada por todos los hombres piadosos de Israel. Por ejemplo, uno de esos 2 días de ayuno estaba Jesús con sus discípulos y es seguro que ellos en algún momento habían comido algo. Tal vez sin darse cuenta que los estaban observando unos discípulos que eran los discípulos de Juan el Bautista. Entonces en Mateo capítulo 9 versículo 14 y 15 se acercaron a Jesucristo estos discípulos de Juan el Bautista y le preguntaron diciéndole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos pero tus discípulos no ayunan? ¿Escuchan? Esto, hermanos, lo practicaban tanto los fariseos hipócritas como los discípulos genuinos de Juan el Bautista. Y ellos nos dicen: oye, este día es importante. Estos 2 días son de ayuno nacional. Estos 2 días todo judío debería de estar ayunando. Pero un momento. Acabamos de ver que los discípulos de Jesucristo, del Mesías, del Cordero que será inmolado, no están ayunando. Este día no lo están guardando para el ayuno. Vamos a preguntarle a Jesucristo qué es lo que está sucediendo, dijeron estos discípulos. Y dijeron: ¿por qué nosotros y los fariseos? Para que nosotros veamos qué tan importante era la práctica del ayuno. Porque nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan. ¿Cuál es la razón? En el versículo 15 Jesús les dice: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto? Hermanos, ¿usted se pondría de luto el día de la boda? Hermano, ¿usted ayunaría? Que ese es uno de los propósitos del ayuno. Estar de luto o lamentarse por alguna pérdida. Y Jesucristo les está diciendo: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pregunta. Eso es lo que hace Jesucristo a forma de pregunta. Entonces, es una pregunta retórica. Entonces Él responde, dice: pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Y llegó ese día donde Jesucristo les fue quitado físicamente y entonces ellos tenían que depender de Él. Jesucristo no veía necesario que sus discípulos estuvieran ayunando mientras Él estaba con ellos físicamente, instruyéndolos, llevándolos a la madurez. Pero dice: va a llegar el día en que yo les seré quitado físicamente y ese día van a tener que seguir dependiendo de mí, como cuando ellos dependían de mí físicamente. Ahora lo harán espiritualmente, antes viéndome, y ahora sin verme. Ellos seguirán ayunando, seguirán afligiéndose, seguirán humillándose delante de Dios. Esos días van a venir. Y esos son los días que están en estos tiempos, hermanos. Este es el día en que Dios está esperando que tú y yo comencemos a ayunar. Él está asumiendo que tú y yo ayunamos como cristianos. Jesús también dijo, hermanos, una parábola sobre el fariseo y el publicano. ¿Se acuerda cuando los dos subieron al templo a orar, pero a media calle, verdad? Estaba el fariseo orando consigo mismo y el publicano. Pero ¿qué fue lo que dijo este fariseo en su oración? Que fue reprobada por Dios. En Lucas 18:2 dice: yo ayuno 2 veces por semana. Ahí está, lunes y jueves. Para que vea que era muy importante. Y él se lo está diciendo públicamente en las plazas o en las calles para ser escuchado. Y Dios definitivamente reprueba su oración porque era consigo mismo. Era para agradar a los hombres. Pero me impresiona mucho cómo, sin mencionar, menciona esos 2 días.
que los judíos habían elegido para ayunar y que eran muy representativos y muy importantes. Y dice, yo ayuno 2 veces por semana. Y claro, también añadió, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero lo que nos importa en este momento es las palabras que él dice, yo ayuno 2 veces por semana. Escuche, eso es lo que le está diciendo a Dios. Él creía que le estaba informando a Dios. No, Dios lo sabe todo. Dios sabe cuando alguien está en ayuno. No había necesidad que él estuviera diciendo a Dios, Señor, estoy ayunando, estoy ayunando, el día de hoy es día de ayuno, estoy ayunando. No estás informando nada, él ya lo sabe. ¿Qué debes de hacer? Lo que el texto de Mateo nos está diciendo. No hacerlo para los hombres. Así es que vemos que esos 2 días de ayuno eran importantes eran importantes para el pueblo judío. Y aunque repito que no había ningún mandamiento a ayunar explícito, ni instrucciones sobre cómo hacerlo, hay muchas referencias en las Biblias acerca del ayuno en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay más de 40 referencias a gente o hermanos o profetas que estuvieron ayunando. Y en el Nuevo Testamento existen más de 30, como 31 referencias a hermanos que estuvieron en ayuno o que estaban ayunando. Una de esas circunstancias, hermanos, de ayuno, nosotros la vemos en la vida de nuestro Señor Jesús, quien ayunó cuando fue probado. Es decir, hermanos, 2 días eran nacionales y ellos lo tenían por costumbre, pero en realidad cualquiera pudiera ayunar en cualquier día. Y aquí vemos nosotros a Jesucristo entrar en un ayuno de 40 días. En Mateo capítulo 4, versículo 1 y 2 dice, entonces Jesús fue llevado. Esta palabra llevado, hermanos, en realidad en el griego es impulsado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aunque algunos eruditos del griego dicen que posiblemente el Espíritu no lo llevó al desierto para ser tentado, sino dice que lo llevó al desierto porque estaba siendo ya tentado por el diablo. Aunque nosotros en las Escrituras solamente se mencionan 3 tentaciones, en realidad es posible, aunque no hay una veracidad de esto, que Jesucristo estaba siendo tentado. No solamente hubo 3 tentaciones, sino que Él sufrió infinidad de tentaciones en esa prueba que el Espíritu lo llevó al desierto, en la que el Espíritu lo llevó al desierto. Así es que en el versículo 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Qué importante, hermanos, es que nosotros entendamos que aún nuestro Señor Jesucristo, cuando fue llevado al desierto para ser probado, Él siendo Dios también, siendo humano 100%, ¿y cómo podemos saber que Jesucristo era humano 100%? Porque después de los 40 días de ayuno, día y noche, Él dice que tuvo hambre. Él tuvo hambre. Pero Él, no por ser Dios o ser el Hijo de Dios, no necesitó del ayuno, sino que se refugió en Dios en ayuno y en oración, porque definitivamente Él tuvo que haber estado en oración. Él tuvo que haber estado en comunión con Dios para que nosotros entendamos la importancia de cuando nosotros estamos siendo puestos en alguna prueba o sabemos que estamos pasando alguna aflicción, necesidad o luto, nosotros podemos ayunar dependiendo de Dios como Jesucristo lo hizo. De la misma manera ocurrió con Moisés, 40 días en el monte de Dios, ayunando para recibir las tablas de la ley en Éxodo 34, 28. 40 días estuvo ayunando Moisés. Así también con Elías, 40 días con una sola porción de comida hasta llegar al destino que Dios le había fijado en Primera de Reyes 19, 8. Porque hay ayunos totales, parciales, o está la dieta de Daniel. Pero aquí nosotros vemos a Elías que Dios lo sostuvo por 40 días, llevándole de comer solamente una porción por día. Solo una porción por día. Así es que nosotros debemos ver el ayuno no como una dieta, sino con propósito de humillarnos delante de Dios. Por eso el ayuno, hermanos, sin oración es solamente una dieta. Cuando nosotros decimos voy a entrar en ayuno de 3 días, pero no le doy tiempo a la oración, hermanos, en realidad solo estoy ejerciendo una dieta.
Solo estoy ejerciendo una dieta y algunos solamente estarán pasando hambre. Eso es todo. Es decir, el ayuno siempre va de la mano de la oración, porque el ayuno tiene el propósito de humillarnos delante de Dios y de rogar por su gracia. ¿Por qué decimos que el ayuno y la oración van de la mano? Porque en Daniel capítulo 9 versículo 3 dice: volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplicas y ayuno, cilicio y ceniza. Este hombre estaba humillándose completamente, no solamente en ayuno, sino en cilicio y en ceniza. Es decir, ellos tenían por costumbre ponerse una túnica que era como la tela de los costales que nosotros conocemos para los frijoles y que pica, y se echaban ceniza sobre la cabeza a manera de lamentación o de luto. Pero él dice que estaba orando. Él dice que volvió su rostro a Dios. Él dice que estaba dependiendo de Dios en ese momento, no solamente en la oración, sino afligiendo su alma para Dios mismo. En Esdras capítulo 8 versículo 23 dice: ayunamos pues. Es decir, después de que él recibe la noticia de cómo estaba Jerusalén después del exilio y intentar regresar, él pidió el favor de Dios en oración y en ayuno, y dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto, y él escuchó nuestras súplicas. Él escuchó nuestras súplicas. En Nehemías capítulo 1 versículo 4, igual, después del exilio, dice: y cuando oí estas palabras, perdón, ahí equivoqué el contexto. Era Nehemías cuando él recibió todas las noticias de Jerusalén, de cómo estaba destruida. Dice: y cuando oí estas palabras, dice, me senté y lloré e hice duelo algunos días y estuve ayunando y llorando delante de Dios, del Dios del cielo. Nosotros vamos a mirar a los hombres de Dios ayunando y llorando, orando y ayunando. Estas dos partes no pueden ser separadas. Y por ejemplo, en Hechos capítulo 13, versículo 3, dice: entonces después de ayunar y orar, la iglesia primitiva se da cuenta que no solamente el ayuno y la oración es del Antiguo Testamento, sino que también está en el Nuevo Testamento. Y dice que después impusieron las manos sobre ellos y los enviaron. Este seguro es Bernabé y es Pablo cuando fueron enviados por el Espíritu Santo, cuando fueron escogidos por el Espíritu Santo para ser enviados a abrir la obra misionera. Estos hermanos ayunaron y oraron, impusieron sus manos, oración y ayuno. Hermanos, ¿qué sucedería si la iglesia comenzara el día de hoy a orar y ayunar? A orar y ayunar. La pregunta es: ¿por qué no lo estamos haciendo, hermanos? Si Jesús está asumiendo que los cristianos lo hacen, ¿por qué no estamos ayunando y orando, hermanos? Tanto individualmente como congregacionalmente, cuando Dios asume que los cristianos lo van a hacer. Esto nos lleva a nuestra segunda observación. ¿Qué implicaciones tiene el ayuno? La implicación principal del ayuno no es ver visiones, hermanos. No es recibir visitas de ángeles, sino humillarse delante de Dios. Humillarse delante de Dios. Primera de Samuel 7, versículo 6, Samuel hizo que el pueblo ayunara y pidiera perdón por adorar a los Baales. Hermanos, cuando el pastor ve que la iglesia está teniendo una inclinación equivocada, debe de ser muy normal que se llame al ayuno y la oración pidiendo perdón a Dios por esa desviación como este pueblo estaba teniendo acerca de la adoración a los Baales. Pedir perdón en ayuno y en oración. Ellos se habían extraviado adorando a los Baales. Esta forma de ayunar y de orar y pedir perdón por los pecados está implícita en todas las escrituras. También en Nehemías capítulo 9 versículo 1 dice: Nehemías hizo que el pueblo ayunara confesando sus pecados. No solamente Nehemías como el líder, o no solamente el pastor como el líder de la iglesia, sino que
toda la iglesia se puso en ayuno. Todo el pueblo se puso en oración y ayuno, confesando sus pecados. Es una humillación a Dios, buscando su voluntad y buscando su perdón. También nosotros podemos ver al rey David cómo afligía su alma en ayuno por situaciones diversas. En 2 de Samuel capítulo 12 versículo 16 dice que David rogó a Dios por el niño, es decir, su hijo que estaba moribundo por causa o consecuencia de sus pecados, y ayunó y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Esto nos dice que él estaba completamente humillado. No tenía deseos de comer en ese momento. Él estaba completamente quebrantado, humillado, tirado en el suelo y ayunando. También ayunó cuando Abner murió en 2 de Samuel capítulo 3 versículo 35. Incluso David ayunó a favor de sus enemigos. Él dice en el Salmo 35:3, escucha, esta es una gran enseñanza. David ayunó por sus enemigos y decía, cuando ellos se enfermaron me vestí de cilicio. Nuevamente, esa túnica que era como el costal de los frijoles que pica, dice, me vestí de cilicio. Afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía en mi seno. Por sus enemigos, por los que lo aborrecían. Cuando ellos cayeron en enfermedad, este hombre se arrodilló orando, ayunando, vestido en cilicio. Hermanos, aún el malvado Acab ayunó sinceramente y fue escuchado. Esta es una gran lección, hermanos. Usted conoce la vida de Acab, era un hombre perverso que torció completamente a todo el pueblo de Israel. Era malvado y era cruel y era caprichoso. Pero el día que él ayunó, lo hizo tan sinceramente que fue perdonado y el juicio de Dios no vino sobre de él. Cuando los habitantes de Nínive, hermanos, escucharon la predicación de Jonás, quedaron tan convencidos que creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, porque el mandato del rey decía, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Esto es Jonás capítulo 3 versículos 5 al 7. Nadie, ningún ser vivo, ni recién nacidos, ni ovejas, todos en ayuno. ¿Por qué? Porque Dios había mandado a Jonás a decirle, arrepiéntanse, porque Dios va a destruir esta ciudad. Ellos creyeron a Dios y proclamó el rey un ayuno total en toda la ciudad, hasta las bestias tuvieron que ayunar. Y Dios detuvo su juicio sobre de ellos. En algunas ocasiones el ayuno era una preparación para recibir una revelación de Dios. Moisés ayunó 40 días y 40 noches en la montaña. Daniel ayunó esperando la palabra de Dios en Daniel 9:3. Jesús mismo ayunó esperando el enfrentamiento con el tentador en Mateo capítulo 4 versículo 2. Ahora, hermanos, si usted quiere ayunar y orar por una nueva revelación, no le va a venir ninguna nueva revelación. Usted ya la tiene en las Escrituras. Este era un principio sano, porque cuando el cuerpo está más bajo el control, ¿verdad? Más bajo control, es cuando las facultades mentales y espirituales están más alerta. Es decir, muchos intentan ayunar sin sentir la aflicción del cuerpo ni de su alma, hermanos. Hermanos, de hecho ese es el objetivo, afligir nuestros deseos carnales y los deseos de nuestra alma. Y si usted cuando ayuna no desea eso, mejor no ayune, hermano. Si usted no desea pasar por ese momento de aflicción, entonces no ayune, hermanos. Pero en realidad, hermanos, a Jesucristo asume que vamos a ayunar y que ese ayuno va a causar una aflicción a nuestro cuerpo y a nuestra alma por todos sus deseos mundanos y pecaminosos. Pero al mismo tiempo que estos están siendo afligidos, nuestra mente es
más aclarada, podemos ver más claramente la voluntad de Dios, podemos ver más claramente las Escrituras, increíble, y podemos ser más sensibles a la voz del Espíritu Santo. Es por eso que el día de hoy tenemos gente en las iglesias endurecidas, porque esa palabra ayuno quisieran que se borrara de la Biblia, o cuando la ven como un cliché muy bonito, pero en realidad no es lo que quieren, ellos buscan otra cosa. Pero hermano, si usted de verdad toma una concordancia y busca la palabra ayuno, notará que todas las veces que la Biblia menciona el ayuno es con el objetivo de humillarnos a Dios, de buscar su presencia, de encontrar su voluntad. Es decir, nos humillamos para pedir su ayuda, su perdón por nuestros pecados, por su cuidado, por su palabra, por su guía, por la obra del ministerio, para enviar misioneros, etc. La lista es inmensa. El ayuno implica humillación a Dios y meditación en su voluntad. Como dice un comentarista, hermanos, el pensamiento judío no le veía ningún valor al ayuno si no iba acompañado del arrepentimiento. El ayuno era la expresión externa de una aflicción interna. Cuando nosotros hemos pecado contra Dios y estamos afligidos por dentro, hermanos, decidimos pasar por un ayuno de un día, de 2 días, de 3 días, y esa aflicción externa del cuerpo en realidad es la representación, o se podría decir la expresión, mejor dicho, externa de una aflicción ya interna, hermanos. Es como el bautizo. El bautizo en agua, hermanos, es más que nada el símbolo del bautizo de Dios en los corazones de los creyentes, de que Él ha muerto, ha sido sepultado y resucita juntamente con Cristo. La iglesia primitiva ayunaba en todo el tiempo. El ayuno, hermanos, no era algo extraño como hoy día. Yo solamente voy a mencionar unos 2 o 3 textos, pero si usted lee los Hechos o las cartas de Pablo, va a encontrar que más de 30 veces se hace referencia al ayuno. La iglesia primitiva no veía como algo extraño el ayuno. En Hechos 13:2 dice, y mientras ministraban al Señor, es decir, mientras ellos estaban de alguna manera glorificando a Dios, obedeciendo a Dios, adorando a Dios, dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Habiendo orado con ayunas, esta iglesia primitiva, hermanos, oraba y ayunaba constantemente. Por eso mirábamos la mano de Dios sobre esta iglesia. Corintios capítulo 6, versículo 5, Pablo, dando testimonio de todas las aflicciones que él vivía, dice que él había estado en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelo, dice, y en muchos ayunos. En muchos ayunos. Podríamos decir, ¿cómo es posible que un apóstol necesite ayunar? Pablo ayunaba, hermanos. Pablo ayunaba. Era un hombre que no solamente oraba, servía, sino que era un hombre que ayunaba y predicaba la palabra de Dios. Eran hombres dedicados a toda buena obra de nuestro Señor Jesucristo, y entre esas buenas obras o prácticas estaba el ayuno. Esto hacía que la iglesia fuera mucho más sensible a la voz de Dios cuando Él hablaba. Hermanos, si usted llegara a la iglesia después de un ayuno de algunos días y usted viniera a la congregación, usted notaría que la palabra de Dios saldría como un rayo completamente alumbrando su entendimiento, alumbrando su corazón, conmoviéndolo por dentro, llevándolo a obedecer la palabra de Dios. Es decir, no me conformo con maravillarme con tu palabra, me maravillo y también deseo obedecerla. Es por eso que Jesús no manda ayunar, Él asume que sus discípulos ayunarán, hermanos.
Él no está mandando en este texto a ayunar. Él asume que tú y yo somos gente que está ayunando. La pregunta ¿es verdad, hermano? ¿Es verdad? ¿Eres tú una persona de ayuno? ¿Eres tú una persona de oración? Dime por qué luchas tanto con algunos pecados o con el compromiso que debes de tener con la iglesia. ¿Por qué luchas tanto con obedecer los mandamientos de Dios? ¿Por qué te cuesta tanto entender las Escrituras estando ya el Espíritu Santo dentro de ti? ¿No será acaso que necesitas ayunar y orar? Afligir tanto tu cuerpo como tu alma para que tu mente sea aclarada y esas palabras que tú lees y no entiendas sean alumbradas, porque eres más sensible a la voz del Espíritu Santo, eres más sensible a la voz que habla desde la Biblia a tu vida. Como dice William Hendrickson, con frecuencia el ayuno era una expresión de pesar por el pecado, o se observaba a fin de que la mente y el corazón se pudieran concentrar no en cosas materiales, sino enteramente en Dios y sobre las tareas que Él asigna. Se reconoce ampliamente que hay una estrecha conexión entre el ayuno y la meditación y contemplación espiritual. Sin embargo, muchos no ven el carácter verdadero en el ayuno, hermanos. Es decir, debe de haber un carácter genuino en el ayuno. El énfasis principal desde Mateo 6:1 al versículo 18, hermanos, donde está escrito que el cristiano ora, da y ayuna, el carácter es indispensable. Es decir, la sinceridad en la adoración, la sinceridad en el dar, la sinceridad en el orar, la sinceridad en el ayunar. Esto habla de carácter, hermano. Esto habla de un carácter formado o formándose. Es decir, no lo hago para el hombre, lo hago para ti, Señor. Vamos a mirar el texto en el que Jesús se enfoca en un carácter verdaderamente piadoso, dejando la hipocresía que no tiene recompensa de Dios. Vea lo que dice. Dice, y cuando ayunéis, no pongas cara triste, como los hipócritas, porque ellos desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando. Y dice, en verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Es decir, no solamente era el hacer lo correcto, sino hacerlo con la intención correcta, hermanos. No solamente es ayunar. Si la Biblia, si Dios se conformara con que tú actuaras bien, sería una religión más como la religión católica, hermanos, que viven por obras sin una transformación en su corazón. Pero para Dios hacer lo correcto con la intención correcta, hermanos, es mucho más importante, porque habla de un carácter formado o formándose, que sabe para quién hace las cosas, que es para Dios. Y nosotros podemos ver que el ayuno se había vuelto un ritual para obtener el mérito con Dios y atención ante los hombres. Es decir, muchos ayunaban como para poder decir, Señor, estoy ayunando, me tienes que responder. Al igual que orar y dar limosnas eran en gran manera un espectáculo religioso, era simple hipocresía, eran shows que se daban en medio de la gente. Ahora, hermanos, vamos a hablar acerca de esos 2 días de ayuno donde todo Israel estaba supuesto a ayunar. Y vamos a mirar lo que los historiadores decían respecto al día del ayuno y cómo los fariseos se preparaban para ese gran día del ayuno, que era lunes y jueves. Dice un historiador, dice, recordemos los días del ayuno judío, que eran lunes y eran jueves. Esos eran los días de mercado. Escuche bien, no era un día escogido al azar, era el día de mercado. Dice, y los pueblos y las aldeas, y especialmente Jerusalén, estaban abarrotados de gente del campo. Lleno estaba Jerusalén de toda la gente de todo su alrededor. El resultado era que los que ayunaban para presumir de piedad, tenían esos días como una audiencia más numerosa para ver y admirar su piedad. Había algunos que tomaban ciertas medidas para asegurarse de que la gente no pudiera por menos de darse cuenta que estaban ayunando. Se paseaban por las calles despeinados y demacrados, cuidadosamente descuidados,
y en cuanto a la ropa, hasta llegaban a pintarse la cara de blanco para exagerar su palidez. Esos no eran los gestos de humildad, sino de orgullo y presunción espiritual. A todo esto se refiere Jesús cuando dice: y cuando ayunéis, no pongas cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Hermanos, muchas veces nos ha tocado presenciar hermanos que están en ayuno. Y usted podrá preguntarse: ¿y cómo sabía usted que estaban en ayuno? Porque ellos lo daban a notar en su rostro. De hecho, hermanos, ellos buscan la manera de darlo a notar, no solamente en su expresión, sino que después del servicio hay un gran evento y llega el momento de servirse la comida y le dicen: venga, hermano, acérquese a la mesa. No, gracias, ahorita no. Y llega otro hermano: hermano, ¿no va a comer? No, hoy no. Y de repente le sirven un plato a la mesa y dice: gracias, pero hermano, ¿qué le pasa? ¿Está usted enfermo? ¿Está usted enfermo? No. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Es que estoy ayunando. Hermanos, allí obtuvo su recompensa. Allí obtuvo su recompensa. La hipocresía no es recompensada por Dios porque no es para Dios, hermanos. Él no está ayunando para Dios. Él está ayunando para ser visto de los hombres. Él va a decir que no, que Él lo hace para Dios, porque eso es precisamente la hipocresía. Creer o que los otros crean que de verdad Él lo está haciendo para Dios, pero Él lo está reflejando en su cara. Él quiere que lo noten, Él quiere que le pregunten, y va a buscar la manera en sus expresiones, en su ropa. Va a llegar demacrado o se va a apartar y va a estar en un rincón allá mientras todos disfrutan de la comida, ¿verdad? O se va a poner en oración para que los demás noten que Él no está siendo parte de la comilona que se están dando todos. A mí me ha tocado ver eso, hermano. Y decir: bueno, ¿qué tiene? Wow, por fin entendió el hermano, ya está orando. No, está siendo un gran hipócrita, queriendo llamar la atención. Hermano, cuando acabe de orar, ¿puede venir a comer? No. ¿Por qué? Es que estoy en ayuno y oración. De verdad, ya tuvo su recompensa. La hipocresía, hermano, siempre va a ser un riesgo al cristiano. Por eso Jesús dijo: pero tú cuando ayunes, vea las instrucciones de Dios, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza. En aquellos tiempos el aceite era aromático. Y mientras los judíos hipócritas demacraban su rostro, se despeinaban, se ponían las peores ropas, demacraban sus rostros y hasta llegaban malolientes para que les preguntaran: ¿por qué hueles tan mal? Es que estoy ayunando. Tengo 7, 8 días. Y es que lo que sucede, hermanos, y eso es una verdad, que cuando uno está ayunando, muchas veces el aliento es muy fuerte y el olor de nuestro sudor es muy fuerte, por todas las toxinas que están saliendo de nuestro cuerpo, que es más que puro veneno, hermanos. Así es que cuando Jesús dice en sus instrucciones: cuando ayunéis, no pongáis cara triste. No pongas cara triste como los hipócritas. No la pongas. De hecho, en el versículo 17 dice: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, échate perfume, lava tu rostro, como si tú no estuvieras ayunando. Actúa normal, sé el más feliz, sé el más alegre. No des a notar que estás ayunando. No lo des a notar. Eso está implícito en el versículo 18. Dice: para no hacer ver a los hombres que ayunas. Es como si te arreglaras para ir a un gran banquete, sabiendo en tu corazón que no vas a comer, porque estás ayunando para Dios. Pero tú estás arreglado de gala. Eres el hombre mejor vestido, el más perfumado y el más alegre. Eso es lo que dice Jesucristo. Para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto.
que ve en tu corazón, dice, y tu Padre que ve en lo secreto, que Él está viendo la intención de tu corazón, que está mirando el carácter con que lo estás haciendo y a quién se lo estás haciendo, Él te recompensará. Él te recompensará. Hermano, ¿de dónde usted quiere la recompensa? ¿De Dios o de los hombres? Es triste depositar nuestra confianza en las manos de un hombre cuando nos aplaude. Es mucho mejor recibir la recompensa de las manos de Dios, porque Él ve lo secreto, lo escondido de nuestros corazones. Así es que en algunas aplicaciones prácticas, hermanos, el ayuno es abstinencia, es abstinencia de alimentos. Ese es el significado de la palabra ayuno. No debemos pensar que el ayuno es una dieta que nos ayudará con algunas libritas de más. Tengamos mucho cuidado, hermanos, el ayuno es para Dios. Cuando usted ayuna, vea que su intención sea genuina. Sea genuina. Es verdad que a veces la mente nos quiere traicionar y dice, ¿también vas a perder algunas libritas? Puede ser que sí. Pero si no, se va a decepcionar de usted mismo. Porque usted depositó su confianza en la abstinencia de comida. El ayuno no hace que Dios se conmueva y me conceda lo que yo pida. Muchos creen, hermanos, que cuando yo ayuno y yo oro, Dios me va a conceder lo que yo creo, lo que yo quiero, lo que yo le pido. Hermanos, yo no entiendo que yo vivo por gracia y por fe. Y que el ayuno y la oración, hermanos, son más un beneficio para mí que yo beneficiar a Dios. Es decir, lo que Dios busca en el ayuno es la humillación de nuestras almas, y no que Dios se rinda a nuestros pies por nuestros 7, 17, 40 días de ayuno y haga lo que nosotros queramos. Dios es soberano y cuando mire esa intención no la recompensará, no la recompensará. Debemos dejar de hacer saber a todos cuando ayunamos, o podemos decirle forma de pregunta, o podemos decirle a algunas personas bajo algunas circunstancias. Por ejemplo, Pablo en una de sus cartas dice que cuando un hombre o una mujer deseen ayunar, que se ponga de acuerdo con su esposa para que así no sean tentados por el diablo. Dice, y regresando nuevamente a juntarse, que es a tener relaciones. Hermanos, ¿podemos dejarles saber a algunos hermanos que estaremos ayunando? Sí podemos hacerlo, hermanos. Y eso no contradice la intención. De hecho, hermanos, si nosotros el día de hoy promulgamos un ayuno, hermanos, todos se están enterando. Si decimos el lunes es día de ayuno para la iglesia, todos saben que es el día de ayuno para la iglesia. Y si usted ve a un hermano, usted asume que él está ayunando porque es algo que la iglesia está haciendo. Pero ya de ahí a que él ponga su cara, eso es otra cosa. Esa es otra cosa. Ese día de ayuno debemos encontrarnos a nosotros, ¿verdad? Si nos encontramos allá en el mercado comprando mandado, no para comer nosotros, sino a los niños, debemos encontrar a los hermanos sonriendo. Hermano, Dios lo bendiga, ¿cómo está? Gloria al Señor, Dios es bueno. Tampoco hay que exagerar, hermanos, ¿verdad? Hay que ser sencillos. O sea, no vamos a caer en otro tipo de extremo hipócrita. O sea, debemos de ser cuidadosos en nuestros ayunos. Amén. Pero no, Dios no está prohibiendo que no se lo digamos a nadie, sino que nuestra intención sea correcta. Por ejemplo, el día lunes es un ejemplo. Yo he decidido pasar 3 días de ayuno y yo le tengo que avisar a mi esposa, que es la que cocina ese día para toda la familia, y decirle, ese día solamente hace una porción para ustedes, porque ese día voy a estar ayunando. ¿Verdad? Nosotros podemos hacer eso, hermanos. Lo que Dios procura es la intención del corazón. El ayuno, como dije al principio, puede ser parcial o puede ser total, o algunos deciden hacer la dieta de Daniel, y es buena, hermanos. Hermanos, algunos creen que si ayunan de televisión, van a poder dejar la televisión. Pero en realidad, hermanos, el ayuno tiene el propósito de llevarnos al dominio propio en todas esas áreas. Si usted ayuna de comida, privándose de comida, hermanos, créame, que si su propósito es dejar de ver tanto Facebook y usted le pide perdón a Dios y en oración está pidiéndole, usted
más seguro que es posible que usted termine repudiando todo lo que había ahí. O sea, el contenido, porque el propósito esencial de Facebook era entrelazar a la gente, hermanos, que no se podía ver. El día de hoy ya no es ese el propósito. Debemos recuperar la práctica del ayuno, hermanos. Créanme. Debemos recuperar la práctica del ayuno. Debe de planear los días que usted tiene que orar, y la iglesia tiene que planear sus días de ayuno. El ayuno nos hace más sensibles a Dios y a las personas porque sabemos lo que es negarse a nuestros deseos. Eso nos permite ver claramente la voluntad de Dios. Y aunque tengo todavía algunas cosas que decir, hermanos, voy a ir concluyendo. Existen algunas personas que le dan al ayuno un poder muy grande. Ellos ven el ayuno como un vehículo por el cual Dios les dará un poder espiritual y autoridad. Ellos creen que si ayunan verán visiones y ángeles. Ellos han impregnado el ayuno con un misticismo y han desvirtuado el propósito del ayuno según la Biblia. Hermanos, yo no voy a decir que todos, pero la mayoría de hermanos que ellos dicen, yo no soy testigo de ellos, yo no puedo decir si es verdad, dicen que han ayunado por 40 días como Jesucristo. Todos, sin excepción, dicen que han visto visiones y han visto ángeles. Todos. Todos asumen. De hecho, hay unos que ni siquiera, y no lo digo con sarcasmo, hermanos, han ayunado 3 días y dicen 3 días de ayuno total y comienzan a presumir, y me visitó un ángel, hermano. Muchos han dicho, y algunos me han dicho a mí, que Jesucristo mismo se les apareció a ellos y les dio instrucciones nuevas, revelaciones nuevas para la iglesia. Y entonces eso ahora los hace profetas dentro de la iglesia, tipo Antiguo Testamento. Hermanos, yo no voy a decir que eso es mentira, pero tampoco voy a decir que eso sea verdad de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a la Biblia. En todo relato bíblico, el ayuno verdadero está vinculado a la oración. Podemos orar sin ayunar, pero no podemos ayunar bíblicamente sin orar. El ayuno es una afirmación de Dios intensa, un corolario de profunda lucha espiritual delante de Dios. Nunca es un acto aislado, una ceremonia o un ritual que tenga alguna eficacia o un mérito intrínseco. No tiene ningún valor en absoluto. En realidad se convierte en un obstáculo espiritual y un pecado cuando se hace por cualquier razón que no sea conocer y seguir la voluntad de Dios. Y con esto concluyo acerca del ayuno que Dios escogió en Isaías capítulo 58, versículo 1 y 3, hermanos. Escuche bien lo que Dios le manda decir al pueblo de Israel respecto a su manera de ver el ayuno y la intención con que lo hacían. Y manda al profeta y le dice: clama a voz en cuello, es decir, profetízales, promúlgales con voz al cuello, diles a voz alta. No te detengas, le dice Dios. Alza tu voz como trompeta. Declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Con todo, me buscan día tras día. Escuche, me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos. Como nación que hubiera hecho justicia, que hubiera. Es decir, como si hubieran. Ellos dicen que se deleitan como si una nación que me obedece. Dice, y no hubieran abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos. Cuidado con esto, hermanos. Me piden juicios justos. Se deleitan en la cercanía de Dios. Dicen, porque hemos ayunado y tú no ves. Le reclaman a Dios. Porque hemos ayunado y tú no ves. Dice, porque nos hemos humillado y tú no haces caso. Ve la intención de estos hombres. Ayunaban para que Dios les respondiera lo que ellos querían e hiciera a Dios como ellos querían. Ellos creían que el ayuno forzaba a Dios a hacer lo que ellos querían. Y le decían, le reclamaban a Dios: tú no eres un Dios justo. Por eso Dios dice: me piden juicios justos. Pero le reclamaban: porque hemos ayunado y tú no lo ves, y porque nos hemos humillado y tú no haces caso.
Y la respuesta de Dios no se hizo esperar, hermanos. Y Él les dice: he aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestra propia conveniencia y oprimís a todos vuestros trabajadores. Hermanos, podemos ayunar y orar, y por otro lado seguir siendo los mismos. Los mismos. Ese ayuno no es más que una oración, un ayuno hipócrita. Y todavía le reclaman a Dios. Todavía le reclaman a Dios: Señor, ayuné 7 días. ¿Dónde está tu respuesta a mi oración y a mi ayuno? En el versículo 4, vea cómo el ayuno no se separa de un carácter piadoso. Dice: he aquí ayunáis para contiendas y riñas. Ayunaban, pero seguían peleando entre ellos, y para herir con un puño al malvado. No ayunéis como hoy, les dice el Señor, para que se oiga en alto vuestra voz, para que yo les responda, para que escuche sus oraciones. No ayunen como lo están haciendo el día de hoy. ¿Cómo? Pues que ayunas y oras, pero sigue siendo el mismo. En ese ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre, ¿es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en silicio y en ceniza? Y Dios les pregunta retóricamente y les dice: ¿llamaréis a esto ayuno el día acepto al Señor? ¿A esto? El poner tu cara triste, vestirte de silicio, ¿a esto le vas a llamar el ayuno del Señor aceptable? No es este el ayuno que yo escogí, dice Dios. Esa es una afirmación. No, dice, yo no es este el ayuno que yo escogí, sino más bien es este, el ayuno que yo escogí: desatar las ligaduras de impiedad. Hermanos, desatar las ligaduras de impiedad, hermanos, en realidad es: deja de estar resentido con tu hermano. Deja de aborrecer a tu hermano. ¿De qué sirve que ayunes si en tu corazón eres una persona rencorosa? Y Dios va más allá. Dice: soltar las coyundas del yugo, es decir, perdónalos. Pero es: perdónalo ya. Suelta esa coyunda que te ata a esa persona. Perdónalo ya, por amor de Dios. Suéltalo ya. ¿De qué te sirven tus ayunos si no tienes la capacidad de perdonar por amor a tu prójimo? Deja ir libres a los oprimidos y rompe así todo el yugo. Rómpelo completamente. No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. El ayuno, hermanos, tiene ese propósito de hacerte sensible a las necesidades de otros. Cuando tú estás ayunando, hermanos, ¿qué es lo que más deseas? Comer. Comer. En ese momento tú valoras lo que es la comida. Y cuando ves al pobre que está necesitado y no ha comido, no porque está ayunando, sino porque no tiene para comer, eso te hace tan sensible. Y dice Dios: ayunas para que tú compartas tu pan con los pobres. Eso te hace sensible a las necesidades de otros. No puedes amar porque no eres sensible. No eres sensible porque no estás ayunando. No puedes ver en otros sus necesidades porque eres duro de corazón. No practicas el ayuno. Eres insensible, eres áspero, eres cruel con tus palabras. No eres amoroso, no las sazonas con gracia. Solamente estás actuando de acuerdo a un corazón perverso. ¿No es el ayuno que Dios escogió para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejanza? Hermanos, créalo o no, hermanos, el ayuno nos hace muy sensibles tanto a Dios como a los hombres y sus necesidades. Ese es el ayuno que Dios escogió para la iglesia. Pongámonos de pie, hermanos. Amado Jesús, prepara nuestros corazones, oh Dios, para el ayuno, Señor, en que la iglesia entrará, Señor. Y ayúdanos, Señor, a hacerlo con la intención correcta, Padre, donde tú seas glorificado, donde lo hagamos para humillarnos delante de ti por todos los pecados que hemos cometido, Dios, y por la forma insensible muchas veces de actuar delante de las necesidades de nuestros hermanos, oh Dios. Oh Padre, muchas veces
no experimentamos el gozo de tu salvación, precisamente porque la dureza de corazón está tomando un lugar en nuestro corazón, y queremos el día de hoy, oh Dios, dar ese paso de ayunar y orar, Padre, sabiendo que lo hacemos para ti, oh Dios. Para Dios lo hacéis, dice tu palabra. Es para ti el ayuno, Dios, humillándonos delante de tu presencia, oh Dios, buscando tu rostro, buscando tu voluntad, oh Dios, para que tú seas glorificado en nuestras vidas, Padre. Sabemos, oh Dios, que el ayuno no es algo al cual nosotros entramos con alegría, sino más bien con aflicción, oh Dios, porque nos privaremos de deseos fuertes a nuestro cuerpo y a nuestra alma, oh Dios. Pero también sabemos, Padre, que tú asumes que lo haremos. A pesar de la aflicción, sabes que lo haremos, oh Dios. Y aún así como Jesucristo, que ayunó por 40 días y 40 noches, pero no ayunó en sus fuerzas, sino en dependencia de ti, porque aún siendo hijo de Dios y siendo Dios, se humilló delante de ti, ayunando y llorando, buscando tu rostro. Él no confiaba, Señor, sino solamente en ti, oh Dios. Y tu palabra dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. Nosotros podríamos ver a Jesucristo en ese ayuno de 40 días, oh Dios. O podemos verlo como Dios, donde el Satanás estaba tentándolo a Él. Él, Señor, no confió en sí, sino confió en ti mismo, Padre. Oh Dios, cuando pasamos en las pruebas, no confiamos en nosotros, sino buscamos tu rostro en ayuno y oración. No queremos ser como aquellos que creen estar firmes, pero está próxima su caída. Ayúdanos, oh Dios, a confiar y a humillarnos solamente en ti, oh Jesucristo. Ayúdanos a que nuestro corazón, Señor, anhele obedecerte, Padre amado, y podamos, oh Dios, hacerlo, Señor, con la intención correcta. Queremos hacerlo correcto, con una intención correcta. Ayúdanos, Padre, para poder hacerlo. Que nuestros corazones sean humillados delante de ti, oh Dios. Que seamos agradables delante de ti, oh Dios. Queremos la recompensa que viene de tu mano y no de la mano de los hombres, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, para que todo sea así, en orden, como tu palabra lo dice. Y bendice esta iglesia, Señor, la iglesia bíblica, gracia sobre gracia. Ayúdanos, oh Dios, a crecer, no solamente en números, sino a crecer, Señor, en nuestra fe, a crecer en el Espíritu, Padre amado. Ayúdanos a orar, Padre. Lleva a la iglesia, Señor, a tener ayuno, Señor, un ayuno congregacional, Padre. Y así seamos enseñados a ayunar por nuestra cuenta en todo tiempo y en todo momento. Tú asumes que ayunaremos, oh Dios. Y nosotros creemos que es de mucho valor el ayuno, Padre. El ayuno que tú escogiste. Que no solamente nos privemos de comida y que oremos, sino que vivamos de una forma diferente, ayudando al necesitado. Glorifícate en todo esto, Señor. Yo lo pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios lo bendiga, hermanos. Y vamos a adorar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Amén.